Muy buenas noches, gracias por acompañarnos otra vez en una nueva edición de Suma Electoral, este programa de Canal 13 desde donde le proponemos ejercitar el pensamiento y la memoria para fortalecer la democracia. Esta es una noche cargadísima de información y de datos, así que rápidamente le doy la bienvenida a mis colegas en el set. Doña Vilma Ibarra, directora de Hablando Claro en Radio Colombia, Álvaro Murillo, periodista político del semanario Universidad, corresponsal del País, y el especialista en comunicación política, Gustavo Araya. Muy buenas noches, colegas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias. Es un día de mucha esperanza, no solamente nos inunda el viento alicio de la Navidad, no solamente además estamos en momentos de aguinaldos y de proyectos y planes, sino que es el primer día en 519 que no se reporta una persona fallecida por COVID-19 en nuestro país. Es un motivo, por supuesto, para alentar las esperanzas, para cuidarnos mucho más y para seguir en el pulso que llevamos aquí en Zoom Electoral todos los miércoles de 8 a 10 de la noche sobre la campaña y su devenir. Buenas noches, Tao. Buenas noches, un placer estar con todas y con todos ustedes. Hoy efectivamente un día para celebrar, no solamente, Vilma, porque me parece que efectivamente una muerte es un drama nacional y nunca hay que acostumbrarse a ello, sino que además no tenerla por el tema del COVID ya es para mí una de las mejores noticias que podemos tener. Además de eso, efectivamente también tenemos la buena noticia de la calificación de Moody's, que nos da una calificación de estable a la economía costarricense, y eso en términos de crédito y en términos de tasas y en términos del levantamiento que va a tener la economía nacional, es también una muy buena noticia. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por estar ustedes desde sus casas con nosotros de nuevo hoy, listos para entrar con todo el material. Y el programa de esta noche está bien intenso. Vamos a tener biografía no autorizada de Eliezer Feinsack, una sección a fondo sobre lo que los candidatos opinan que hay que hacer con Recope, una entrevista con el director de operaciones de Ad Astra Rocket para hablar de hidrógeno verde, una opción energética de energía limpia para Costa Rica. Vamos a tener unas redes en caliente, una mezcla de dos secciones analizando los episodios que se dieron en el Partido de Liberación Nacional, en el Frente Amplio y con Eli Feinsack sobre el tema de la pobreza. Y por supuesto, nuestro tradicional mano a mano esta noche en entrevista al candidato a diputado y asesor económico de Liberación Nacional, Rodrigo Arias Sánchez. Vamos al tema de fondo. Bueno, ¿y qué posición tienen los aspirantes a ser el próximo presidente o presidenta de Costa Rica sobre el destino que debe darse a la refinadora costarricense de petróleo? Vamos a ver una nota que preparamos sobre este tema y volvemos a los comentarios. Adelante. La refinadora costarricense de petróleo, Recope, cumple 60 años envuelta en una discusión más o menos intensa sobre la posibilidad o conveniencia de reformarla, venderla, sacarle el monopolio o incluso agregarle funciones. La institución emplea a unas 1.700 personas. Fue creada en 1961 como iniciativa privada y nacionalizada años después, en momentos en que el petróleo sustituía al carbón como mayor combustible mundial y se popularizaba el uso del automóvil. La refinadora ya dejó de ser una refinadora. Es hoy una entidad que se dedica en monopolio a la importación y distribución de los derivados del petróleo ya procesados. Además, ahora que se cuestiona el futuro de la industria petrolera y el régimen de beneficios de los empleados e instituciones estatales, crece en intensidad la discusión sobre el futuro de Recope. Es inevitable el abordaje desde las posiciones ideológicas a favor o en contra del Estado, pero también
desde el siempre impopular impuesto a los combustibles, lo que ha instalado en una parte de la población la idea de estar pagando el mantenimiento de un elefante blanco. En 2019, Recope recibía una nota promedio de 5 en la escala de 1 a 10, por debajo de instituciones como las universidades, el OIJ, el ICE, el Tribunal de Elecciones y la policía. Recope solo superaba en nota al gobierno, a la Asamblea Legislativa y a los partidos políticos, decía una encuesta de ese año del CIEP de la UCR. Entonces, ¿qué hacer? Los candidatos presidenciales no dan demasiada claridad. La socialcristiana Linet Saborío dijo al diario La República que Recope implica un costo muy grande, pero que tenemos que evaluar para tomar la mejor decisión. Fabricio Alvarado, de Nueva República, se tomaría más de un año para hacer las evaluaciones y plantear luego una eventual reorganización o fusión de Recope. El liberacionista José María Figueres sí ha dejado claro que prefiere mantener vivo a Recope, aunque haciéndolo incursionar también en la industria de los biocombustibles. No ha dejado claro si permitiría la incursión privada en el negocio de importación y comercialización de petróleo. Rolando Araya, de Costa Rica Justa, dice defender Recope y su monopolio, pero ve conveniente que la institución empiece a explorar y eventualmente explotar el gas natural en el país, a contrapelo de las posiciones ambientalistas. José María Villalta, candidato por el Frente Amplio, proclive a un rol fuerte del Estado, acepta que se deben hacer cambios para darle mayor eficiencia a Recope y señala que el impuesto único debería reducirse conforme se transforma la matriz energética. Rodrigo Chávez, de Progreso Social Democrático, dice que se requiere producir con menores costos y que para ello podría ser útil levantar el monopolio estatal de Recope. Más directo es Eli Feinsaig, del Partido Liberal Progresista, que desde su posición de reducir el Estado asegura que cerraría Recope. De cara a la próxima elección, todavía está por verse cuál será la opinión mayoritaria entre los nuevos diputados que lleguen al Congreso. Tema de fondo, y para complementarlo vamos a hacer conexión directa hasta Liberia, hasta la sede de Adastra Rocket, con el ingeniero Juan Ignacio del Valle. Él es el director de operaciones y vocero para Costa Rica y América Latina del tema de potencial energético en limpias y particularmente en hidrógeno verde. Buenas noches, Juan Ignacio, gracias por atender nuestra comunicación. Muy buenas noches, doña Vilma, y a todos sus colegas ahí en el set del programa. Muchas gracias. Estar con ustedes. Encantados nosotros. Juan Ignacio, la propuesta de los candidatos no es específica, aún no está depurada, pero es evidente que el país tiene que tomar decisiones en punto a la modernización de la matriz del suministro, particularmente de los combustibles fósiles. Su opinión respecto del tema como para entrar en materia. Claro, bueno, el contexto mundial es que la economía de todos los países e incluso en las grandes economías fuera de Costa Rica existe una clara tendencia hacia una transición de la economía que tenemos hoy en día, que se basa en los combustibles fósiles, hacia nuevas alternativas. Costa Rica, de hecho, es un país que es líder en el tema porque hace ya bastantes años hemos logrado tener una matriz de producción de electricidad que se basa en las energías renovables, pero Costa Rica todavía tiene el gran reto de que la mayoría de la energía que consumimos en nuestro país, que es el 65%, proviene de los combustibles fósiles que usamos en el transporte. Entonces,
Como tal, esa es la tendencia, incluso los combustibles del transporte poco a poco se ve que van inmigrándose hacia lo que se conoce como la electrificación del transporte. Las grandes compañías de producción de automóviles y de camiones y de otros tipos de vehículos están marcando una clara tendencia en esa dirección, y dentro de esas alternativas para electrificar el transporte se vislumbran dos tecnologías principales, una que ya lleva un poco más tiempo con nosotros, que es los vehículos eléctricos con baterías, y otra que son los vehículos eléctricos con hidrógeno. Y ahí es donde entra ese tema del hidrógeno, que es una tecnología limpia que tiene un rol en el transporte, pero también en otros sectores de la economía. Ernesto. Ingeniero del Valle, Ernesto Rivera lo saluda, buenas noches. Buenas noches, don Ernesto, un placer. Ingeniero, la pregunta que muchos se hacen, hay en toda esta valoración de usar energías limpias, hay una carga utópica, hay una carga de querer ir hacia algo mejor, hacia una energía de mejor calidad que no dañe el planeta. Pero a la hora de aterrizar esos proyectos en lo concreto, la cosa se complica. Como usted bien decía, nosotros tenemos una ventaja, que es que producimos electricidad limpia en un porcentaje único en el mundo, 90 y pico, 99% de la electricidad. Pero nos movemos con una energía sucia que es el petróleo. ¿Cómo visualiza usted ese tránsito? Yo me imagino cómo pasamos los buses de la periférica con ese un marascal que tiran a autobuses eléctricos limpios con el precio que tienen. Es decir, ¿cómo se imaginan esa transición? Claro, es un problema ciertamente complejo y es un esfuerzo que va a requerir muchas aristas diferentes, pero ciertamente, como usted lo menciona, don Ernesto, Costa Rica debe aprovechar esa experiencia que tenemos en la producción de energías limpias. Es algo que hemos venido haciendo hace ya 50 años o más incluso, pero es importante, como usted bien lo menciona, a la hora de llegar a la práctica, a poner en implementar estas tecnologías, entran los factores económicos de fondo. Costa Rica necesita mejorar su esquema de regulación, su esquema tarifario en el campo de la electricidad, para poder acceder y aprovechar mejor los recursos de energías limpias para poder tener acceso a electricidad de costo competitivo. Esto es algo que desde el sector privado y el sector industrial se ha discutido ampliamente, pero a la vez esta es la base para poder transicionar hacia tecnologías limpias en el tema de transporte. Tal vez simplificando un poco, tal vez para la audiencia, esta transición tecnológica en realidad tiene dos componentes fundamentales, uno de los cuales, en mi opinión personal, Costa Rica tiene la capacidad de desarrollar, que es masificar y reducir el costo y hacer mucho más accesible la electricidad renovable al menor costo posible. Eso requerirá una transformación de nuestro sector eléctrico, tanto en el sector público como en el sector privado. En contraparte con eso viene el descenso de costos en estas tecnologías, llamémosle autobuses eléctricos, trenes eléctricos, vehículos de hidrógeno, etcétera, otro montón de tecnologías que, conforme se masifican y el mercado crece a nivel mundial, sus costos van bajando. Entonces, esta combinación de dos factores, más los modelos económicos adecuados, irán permitiendo que los países vayan transicionando, y es ahí en donde entra con bastante peso el hecho de que existan estrategias de transición y estrategias de planificación, como así lo tiene el país para algunos temas, e incluso en el tema que nos compete a nosotros, que es el tema del hidrógeno verde, está iniciando el proceso de desarrollar y diseñar esa estrategia. Ingeniero, buenas noches. A ver, ahora en esta nota que presentábamos, era evidente que Recope nació en el momento del auge del uso del petróleo, cuando había una transición y empezaba a masificarse el uso de los vehículos, obviamente movidos por derivados del petróleo. Ahora que el cambio tecnológico está avanzando, uno supondría que pues igual que en ese momento se crearon instituciones en función de ese momento, ahora mismo, 2021, debería ocurrir algo parecido.
La pregunta que nos hacemos, como en muchos otros temas, es ¿qué han hecho otros países? Porque obviamente la transición tecnológica no es una cosa que solamente esté experimentando Costa Rica, es global. ¿Qué han hecho otros países más o menos del modelo costarricense, no productores de petróleo, consumidores, importadores del 100% de sus derivados del petróleo, en esta coyuntura de transición tecnológica? ¿Cómo responden ellos para saber también en qué ámbito nos estamos moviendo, en una perspectiva más comparada? Claro, tal vez aquí su pregunta me trae a la cabeza un par de ejemplos latinoamericanos que me parece que son importantes para traer a colación, y por supuesto que voy a comentar un poquito sobre el tema del cual tengo más experiencia, que es el tema del hidrógeno verde, que también va muy ligado al desarrollo de tecnologías de electricidad limpia y movilidad eléctrica. Uno de estos países es Chile. Chile desde hace 20 años empezó a hacer una transición de su flotilla vehicular por un tema, y creo que es importante recordar que esta transición a tecnologías limpias no solamente es un tema que tiene una gran razón ambiental de fondo, que por supuesto el tema ambiental y el tema del combate a la crisis climática es importante y es urgente, pero a la vez en Chile, por ejemplo, la transición de las tecnologías de movilidad respondió al fuerte costo en la salud de la población que estaban teniendo la contaminación del ambiente y del aire en ciudades como Santiago de Chile. Entonces, digamos, ahí hay un ejemplo claro. Chile más bien es un país de los que ha liderado a Latinoamérica en la implementación de modelos de negocios y flotillas de transporte eléctrico. Más recientemente, Chile también es uno de los primeros países, y si no mal recuerdo, es el primer país latinoamericano en contar con una estrategia de hidrógeno verde, en donde ellos, dadas las condiciones de ese país, tienen la capacidad de producir electricidad a muy bajo costo y están tratando de desarrollar una industria de esa tecnología para producir este combustible alternativo para suministrar al consumo interno y para el mercado de exportación. El otro ejemplo que quería mencionar a raíz de su pregunta es el caso de Uruguay. Es un país en el cual también Costa Rica muchas veces nos comparamos en algunos aspectos por asuntos del tamaño de la población y algunos indicadores. En el tema particular del mercado de la energía o la estructuración del sistema energético del Uruguay, hay algunas similitudes muy importantes con Costa Rica. Uruguay tiene un Ministerio de Energía que tiene las funciones que tiene el Viceministerio de Energía en Costa Rica, y tiene un actor clave en el sector de petróleo y gas y un actor clave en el sector de la electricidad. Y por ejemplo, para el desarrollo de la estrategia y proyectos pilotos en este tema específico del hidrógeno verde, están operando los tres de manera sincronizada, en donde hay una rectoría del Ministerio de Energía, hay un papel importante de la empresa de electricidad para suministrar electricidad renovable en momentos y costos competitivos, y hay un papel de la empresa de petróleo y gas que ciertamente tienen las habilidades para lo que es el manejo de un combustible como el caso que es el hidrógeno. Entonces ahí hay una sinergia y una transición de las empresas tradicionales a estos roles nuevos en la transición energética. Ingeniero del Valle, como usted conoce esas realidades institucionales y también la nuestra, ¿de qué manera usted plantearía en un contexto como el del actual debate político electoral en el país que deberíamos encauzar esta discusión? Usted habla de términos muy sensibles y estratégicos como la planificación misma, como la determinación para avanzar en esta materia, pero aquí lo que observamos es bastante vaguedad y un tanto de confusión, porque todo el tema está ligado de una manera así indefectible a Recope, una institución que, como ya veíamos, tiene una marca un tanto o muy devaluada y además una estructura impositiva que lo condiciona mucho también. Entonces, ¿cómo cree usted que deberíamos encauzar esta discusión país que pareciera no va bien en el traje de una campaña electoral? Claro, gracias, doña Vilma. Tal vez contestaré su pregunta desde el ámbito de mi experiencia por ejemplo, en el mercado energético costarricense es claro, y aquí hablo no solamente de una institución como Recope, sino que le ocurre lo mismo al ICE y a los otros actores del mercado eléctrico, de que muchas veces las nuevas tecnologías se mueven más rápido de lo que como país hemos sido capaces de actualizar la regulación, actualizar los esquemas tarifarios. Entonces yo creo que es importante visualizar, en mi opinión personal, y obviamente dado el tipo de proyectos que desarrolla nuestra empresa y la visión que tenemos para nuestra empresa y para el país,
favorecemos y favorezco esta visión, que Costa Rica permanezca en este camino de adoptar las tecnologías limpias y más bien convertirnos en líderes de estos temas, pero sin embargo es importante que seamos capaces de hacer más flexible los mercados, hacer más flexible la capacidad de los actores públicos y privados de ingresar en estos temas. Aquí me estoy refiriendo a tarifas eléctricas, a habilitar a las distintas empresas públicas del sector energético a participar en estos temas, porque muchas veces más bien nos quedamos atrás en discusiones donde sigue avanzando la tecnología, siguen avanzando las opciones, siguen avanzando las opciones que tenemos para transicionar, pero aquí estamos enfrascados en que si se puede, que si no se puede, que si estoy habilitado, que si no, que si conviene. Y por supuesto, es parte de un sano debate político. No quisiera extenderme en el ámbito de lo que debería o no tener una institución o la otra, pero ciertamente es importante flexibilizar y avanzar. Sí, porque la percepción que tenemos es la de que estamos estancados y quien se estanca en esta materia retrocede. En una escala de 1 a 10, ¿qué nota le pondría usted a Costa Rica? Bueno, en el tema transición energética, Costa Rica, en mi opinión, sí tiene por lo menos un 7, es decir, somos un país que tiene innegablemente una ventaja competitiva sobre muchos otros países, y es que hace tiempos, iniciando en 1884, realmente comenzamos el proceso de descarbonizar nuestra producción de electricidad, pero nos falta este último gran paso, y yo creo que si tenemos visión de futuro y si logramos hacer acuerdos, que eso es lo más importante, acuerdos con visión país, vamos a poder seguir manteniendo este liderazgo, que no es un asunto de imagen internacional. O sea, Costa Rica tiene un gran potencial de tener un desarrollo económico importante, sustituyendo toda esta cantidad de fondos que enviamos al exterior para importar combustibles terminados, y creando en sustitución una industria local de energías limpias, de vehículos eléctricos, del hidrógeno, sustitución de combustibles, que podría generar desarrollo y trabajos y empleo al país. Una última consulta, si los compañeros no tienen otra más que formular, es si ¿qué opinión le merece las propuestas de los candidatos que hoy están planteando la exploración y eventual explotación de petróleo y gas natural en el país? A respuesta personal de Juan Ignacio del Valle, ¿sí? Ciertamente creo que muchos, la razón detrás de esas propuestas es una válida razón de buscar el desarrollo del país. Y sin embargo, mi opinión es que tenemos que tener así visión de ver cuáles son las soluciones del futuro, que no necesariamente son las que han sido probadas y repetidas en muchos otros países, como sí es el caso de la industria de combustibles fósiles, y tener la capacidad y la valentía de tomar esos pasos hacia adelante. Ciertamente, los combustibles fósiles, fuera o no que Costa Rica tiene o no tiene las reservas necesarias, es movernos en la dirección hacia atrás, el retroceder un poco en lo que ya hemos logrado, y mi opinión es que más bien deberíamos ver hacia adelante y hacer lo que en ningún otro lado se ha hecho, y Costa Rica ya tiene algunos pasos adelantados y deberíamos seguir moviéndonos hacia adelante. Gracias. Ingeniero del Valle, hay un tema en todo esto, insisto, con el aspecto práctico, porque digamos, todo esto tiene una componente muy clara, una repercusión en la industria, en la vida diaria de las personas. Nosotros tenemos de un lado una factura petrolera que pagamos anualmente, tenemos que importar toda la gasolina, todo el búnker, todo lo que necesitamos para mover un carro, lo tenemos que traer por barco. Esto lo podríamos autogestionar en nuestro territorio a partir de la electricidad limpia que ya tenemos. ¿Cuánto nos cuesta hacer el cambio? Primero, tenemos la capacidad técnica. Está ya en Costa Rica la tecnología técnica. Si tuviéramos ahora un inversor millonario, ultramillonario, un Elon Musk que viene y nos pone la plata, sabemos cómo hacerlo. Y por otro lado, ¿cuánto le tenemos que pedir? Claro, bueno, es una pregunta de un horizonte muy amplio, pero tal vez lo importante entender es que estas transiciones, en primer lugar, no ocurren de la noche a la mañana. Ni esta visión de tener al país descarbonizando e ir sustituyendo el uso de los combustibles fósiles en todos los distintos ámbitos, es imposible hacerlo en un corto plazo. Entonces, en realidad, lo importante aquí es tener un proceso gradual y muy claro de cómo ocurre esa transición.
La otro aspecto que es crítico y que es lo que muchas personas siempre se preguntan es si esto más bien le va a resultar al país más oneroso y a final de cuentas a las industrias y a los usuarios más oneroso. Mi sugerencia, porque en realidad no soy experto en todos los aristas que involucra esa pregunta, es que estas transiciones no deben ser impuestas, sino que ciertamente lo importante es habilitar esas transiciones a través de regulaciones e incentivos, de manera que conforme los casos de negocio para casos particulares vayan siendo viables, se puedan hacer las transiciones. Eventualmente las personas, lo que no queremos es que nos cueste más el pasaje de autobús, que nos cueste más caro el taxi o que nos cueste más caro mover los vehículos simplemente porque los estoy moviendo con tecnologías limpias, sino que deben crearse los mecanismos adecuados de transición, y esto incluye tipos de incentivos, subsidios en algunos casos, pero claramente que eso tiene un componente económico que debe ser analizado con mucho cuidado. Además, es importante recordar que nuestro país hoy en día recibe el gobierno central una gran cantidad de impuestos que proviene de la venta de combustibles, y en todo proceso de transición debe tomarse en cuenta cómo no se va a desfinanciar el sistema de Hacienda costarricense. Pero ciertamente, tal vez regresando a la parte de su pregunta, si las tecnologías están listas, en muchos casos sí, y otras vienen de camino, y por eso me refiero a que no puedo plantear de que esto va a ocurrir en plazo de 1 año o de 5 años, sino que las visiones normalmente se están planteando a 10, 20 o 30 años. Ingeniero Juan Ignacio del Valle, muchísimas gracias por acompañarnos en esta pincelada que aspira a agregar sustancia al debate de la campaña electoral. Nos despedimos, un abrazo hasta Liberia, Guanacaste, a la sede de Adastra Rocket. Era Juan Ignacio del Valle, director de operaciones de Adastra. Volvemos. De Buena Vida, el programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida por medio del aprendizaje y descubrimiento de nuevos intereses y estimulando su creatividad y su salud mental. Buena Vida, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Desde Ecuador hacia los más diversos rincones del planeta. La Ruta de Enrique, los sábados a las 12 mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Regresan los Juegos Nacionales a 13 Costa Rica Televisión. Este domingo 12 de diciembre, transmisión de la final de atletismo U18, U20 y U23, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, solo por 13 Costa Rica Televisión. Las 8:31 de la noche, estamos de regreso. Esto es Suma Electoral y vamos ahora con una fusión de dos secciones ya tradicionales en este programa. Esta noche les proponemos redes, pero en caliente. ¿Cuál es la temperatura en las redes, Álvaro? Ernesto, la temperatura en las redes es la que suele ser. Ahí frío nunca hace, mucho menos en campaña electoral. Por una casualidad parece que esta semana el tema de la pobreza
se instaura, digo, no porque no sea un problema en Costa Rica, por supuesto que el golpe de la pandemia elevó a 26% la pobreza en el año pasado, y hay un reto enorme de muchos candidatos en todas las campañas políticas hablando de la pobreza, además porque hay un núcleo grande de electorado pendiente de sus posiciones. Bueno, en esta semana los candidatos decidieron hablar de pobreza. El primer mensaje que mostramos es un video pues que resultó errático de parte del Partido de Liberación Nacional. Este es un post del colega Óscar Ulloa, que por dicha es prolífero en este tipo de mensajes y nos permite ver, hablando de spots, campañas políticas y personas de condición de pobreza y vulnerabilidad, un video del PLN. Y esta es una señora que decidieron filmar y difundir en sus redes sociales. Tal vez no hace falta demasiado el video para mostrar algo que no se supo bien que quería hacer el Partido de Liberación Nacional. Lo difundió en un chat con periodistas sin tener demasiado sentido el mensaje. Inmediatamente corrieron las críticas de esta forma de exposición de una mujer en pobreza. Esto significó la caída de una de las figuras colaboradoras del candidato Figueres, el señor Carlos Roversi, exministro de Comunicación, ex vicecanciller de la República, que apechugó, por decirlo de manera popular, puso su cargo dejó el cargo a raíz de este mensaje. Gustavo Araya, por supuesto que Vilma también, y Ernesto, por esta fusión que hacemos de redes sociales y de conversación en caliente. De entrada uno diría, ¿cuál es el problema con un video como este? Expliquémoslo por favor como un ABC, Gustavo. Bueno, Álvaro, lo primero que tiene que ver es que efectivamente durante los procesos electorales normalmente los candidatos hablan efectivamente de pobreza, pero en este caso en particular hay una exposición de la pobreza y es con fines electorales. Entonces lo que se critica aquí es el fondo de utilizar como recurso publicitario, recurso propagandístico, la muestra que sobre un tema de pobreza normalmente, digamos, no se haría por parte de un partido político, por parte de un candidato y demás. Entonces se está, digamos, utilizando, instrumentalizando la pobreza para ejemplificarla como una persona que está dispuesta a dar el voto, ¿verdad? No a mejorar necesariamente su situación como último, no, sino a dar su voto para lograr obtener, digamos, una mejor situación. Esos dos temas, la instrumentalización por un lado, mostrándola, y por el otro lado, la condicionalidad de que tiene que existir un voto para que esta persona, o no tenga que existir, esta persona incluso lo hace de manera libre, pero bueno, de que tenga que mostrar que es votando por un partido para poder salir de su condición, efectivamente, digamos, es lo más criticado. Esto para ponerlo en términos, digamos, neutros, porque aquí hay toda una carga valorativa que efectivamente se dio muy fuerte en las redes sociales, en donde, digamos, hay una penalización precisamente por parte de la ciudadanía respecto de la utilización de la pobreza en este sentido. Bien se pudo haber hecho el mismo comercial, el mismo mensaje, sin necesidad de hacer una exposición como se hizo, digamos, instrumentalizada de una persona que se encuentra, en este caso, más que en pobreza, casi que diría yo, en extrema pobreza. Hay que decir, perdón, que esto no es un spot, no es un anuncio y tampoco es una publicación en las redes sociales. Lo compartieron en un chat con periodistas, en donde estamos muchos periodistas que cubrimos política, con lo cual se hace público. La pregunta es, y Vilma, por favor, intervenga, perdón. Es parte de esto de la propaganda que se le puede asumir al partido, y es entendible este aluvión porque realmente fue una luz de críticas a este mensaje. Vamos, hay que tener mucho cuidado porque lo que se valía en política electoral, en campaña electoral, hace 4 elecciones, no se puede claramente hacer hoy. Es decir, siempre ha habido una instrumentalización del tema de la pobreza y de los pobres en la campaña electoral, en las campañas electorales, pero las susceptibilidades están a flor de piel. Y hay un tema con lo que señalaba Gustavo, que es la instrumentalización del tema de la pobreza. Y de alguna manera, voy a decir algo tal vez un tanto fuerte, tenemos doble rasero. Puede ser que seamos muy indiferentes cuando pasamos al lado de la pobreza,
cuando pasamos al lado de un indigente, pero eso no señala que no nos genere una gran indignación, que lo utilice y lo instrumentalice una divisa política. Es la razón por la cual, de una manera que solamente se explica en la experiencia de una persona como Carlos Roversi, que era el jefe de prensa, el tercer jefe de prensa en 4 meses que tiene el Partido Liberación Nacional en esta campaña, que él sabe que para aplacar la circunstancia mejor se hace a un lado él, antes que el asunto cobrara más fuerza en el fuego de las redes sociales. Pero ciertamente lo que se podía antes, ahora no se puede. Perdón, Ernesto, es que no es atribuible solamente a un partido, como bien lo menciona Vilma, porque inmediatamente después de las críticas a este partido aparecen personas afines al Partido Liberación Nacional u otros incluso, y buscan en publicaciones de campañas anteriores de otros candidatos. Exacto. Y tal vez, Carlos, y aquí podemos mostrar ya el segundo contenido, y entonces se encuentran una publicación de José María Villalta, de cuando fue candidato presidencial en la campaña 2013-2014, para las elecciones del 2014, y entonces es él asomándose a la puerta de una casa de una mujer en pobreza, y no es un video, es solo una foto, pero de alguna forma es el señalamiento de decir, mire, esto es para todos el mensaje, Ernesto. Yo creo que yo coincido con Vilma en que hay un punto de inflexión que se marca en que esto ya no se tolera. Hay una sensibilidad, cambió la sensibilidad, lo que antes era posible y funcionaba políticamente, ya no es posible, no funciona políticamente y perjudica políticamente. Y por otro lado, hay otro elemento apuntando al dato de que don Carlos Roversi es el tercer jefe de prensa o encargado de prensa que tiene Liberación en muy poco tiempo, muestra también la capacidad de reacción y a la vez el nivel de presión que las redes están haciendo sobre los partidos. Todo el proceso de dar a conocer el video, de que se armara la indignación y que renunciara don Carlos Roversi, o se apartara, creo que fue el término correcto, que se apartó del cargo, no de la campaña, ocurrió en muy poco tiempo. Entonces, hay una sensibilidad en el público y también hay una sensibilidad en los partidos políticos a lo que ocurre en redes. Y aprovecho nada más, tiro una ahí para medio fondo. Lo mismo ocurrió la semana pasada, después de que don José María Villalta hizo un comentario sobre el Fondo Monetario Internacional, sobre la posibilidad de renegociar, y salieron algunos de sus asesores económicos de mucho peso, como don Rodrigo Arias, a quien hoy tenemos... Don José María Figueres, decís más bien. Don José María Figueres lo dijo, y perdón, ¿qué dije yo? Villalta. No, don José María Figueres, mis disculpas, y a las pocas horas, don Rodrigo Arias y don Eduardo Lizano salieron a dar su opinión diferente, y en muy poco tiempo se corrigió. Lo que digo es, hay una sensibilidad, hay una atención muy fuerte puesta sobre lo que está diciendo la gente en las redes. Un tema, para agregar a lo que decía Ernesto, un tema que me parece fundamental en esto es que efectivamente las sensibilidades varían con el tiempo, y lo que no es válido para una campaña, como lo puede haber sido en los 80s o 90s, no lo es para las campañas de los años 2000, y mucho menos en pleno siglo XXI, en 2021, tener una campaña de este tipo. Lo cierto el caso, y esto para hacer nada más una aseveración de carácter académico, ya desde 1998, cuando se hablaba de la globalización, se hablaba del rompimiento, por ejemplo, de los ejes tradicionales con los que teníamos, o los parámetros tradicionales con los que hacíamos las valoraciones. Hoy la velocidad de la información y la velocidad de la toma de decisiones es absolutamente diferente. Por lo tanto, en la campaña de José María Villalta, con, digamos, una instrumentalización también de la pobreza, probablemente la velocidad de respuesta era mayor, ¿verdad? Tendría que pasar un tiempo mayor,
en este caso tiene que ser prácticamente casi que de inmediato, porque si no se viraliza, y esa viralización traérsela atrás o digamos o responder ante ya una cuestión de conocimiento masivo es completamente perjudicial para un partido político y le trae consecuencias muy serias. Acordémonos nada más del tema de ETA en la campaña política española a principios de este siglo, cuando efectivamente habían, digamos, sensibilidades en ese sentido. Y por el otro lado, me parece que es un clarísimo ejemplo de que efectivamente la campaña política en Costa Rica tiene una tensión distinta a la que estamos observando, digamos, normalmente. Para nosotros no está pasando mucho. Para las campañas electorales, en los comandos de campaña, en los partidos políticos y demás, la tensión y la velocidad es otra. Lo que hizo Carlos Roversi demuestra, digamos, un conocimiento sobre el tema político y sobre el tema de comunicación política, digamos, a nivel doctoral, ¿verdad? De lo que significa tomar decisiones con esa velocidad y con ese tipo de señalamientos en donde él sabe que es poniendo un sacrificio, que el asunto por lo menos digamos, no se salda del todo, pero por lo menos se atenúa la crítica que estaba sucediendo, especialmente en redes sociales. Álvaro, esto no pasó, como decís vos, en el gran ámbito, digamos, de los medios de comunicación, pasó de manera reducida y en muy poco tiempo. Parte de la velocidad a la que se mueve la información se refleja también en lo que se llama fact-checking, o en el chequeo o la verificación de que sea cierto los mensajes que den los candidatos presidenciales o los partidos. Entonces vemos una sección como esta del medio CRO, y ellos tienen una especie de, no es una sección, pero bueno, un ejercicio que hacen que se llama No Caiga, y entonces dice: Frente Amplio no acabó con el bipartidismo en Costa Rica. Yo creo que todos podríamos decir, sí, es cierto, no acabó con el bipartidismo en Costa Rica el Frente Amplio, salvo por quienes vimos el spot de, ahí sí, el anuncio que hace don José María Villalta como candidato presidencial de Frente Amplio, en donde él afirma eso justamente, que el Frente Amplio fue el que acabó con el bipartidismo en Costa Rica, probablemente como un punto a favor, como una obra o como una medalla que se le debe acreditar a Frente Amplio. En este asunto de la verificación de los hechos, es lo que pasa también. Ahora se hace más verificación que antes, y aunque se cueste de alguna forma recoger el reguero que se hace en las redes sociales, siempre queda ahí muchos medios de comunicación haciendo este ejercicio, o a veces usuarios de manera independiente. Vilma. Hacer campaña electoral debe ser lo más difícil, ¿verdad? No he estado nunca en ese zapato, pero debe ser lo más difícil, mucho más fácil para nosotros aquí en el micrófono, pero tiene que ser un ejercicio muy complejo, porque hay un chequeo inmediato, hay un señalamiento descarnado, además, si hay distorsión, si hay imprecisión. Decía una ministra de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que siempre tenía miedo del titular, de lo que iba a decir y de cómo se iba a traducir eso en un titular. Si a ello le sumamos el efecto que tienen las redes sociales en este momento, en la campaña, en esta campaña en particular, y ya lo venía teniendo, pero cada vez es más acusado ese efecto, por supuesto, es un campo minado para el candidato y para su estratega o sus estrategas de campaña, porque vean ustedes que lo que pasó con el video de la pobreza del Partido de Liberación Nacional, pues probablemente el candidato nunca se enteró hasta que no fue a ver de qué se trataba el escándalo. Y lo mismo sucede cuando se excede en la elaboración argumental un candidato, y creo, lo pasó José María Villalta, y creo que es lo mismo que ocurre con Eliezer Feinsack y el último tema que nos iba a plantear esta noche don Álvaro Murillo. Vamos a un elemento más. Gustavo, ibas a decir algo, adelante. No, adelante, es precisamente sobre el tema de don Eliezer. Don Eli Feinsack es candidato del Partido Liberal Progresista, y en una de las muchas entrevistas, de los muchos espacios en medios nuevos que hay ahora también, dijo, se refirió a los subsidios estatales a los hogares en pobreza de esta manera. Objetivo, ningún cometido, ¿verdad? Pero en términos generales, lo que queremos hacer es condicionar las ayudas
que reciben las personas, por ejemplo, en condición de pobreza, a que se matriculen en cursos que les permitan reincorporarse al mercado laboral. Es decir, dejar de regalar la plata. La gente que recibe la plata regalada o la beca para la beca alimenticia para sus hijos o lo que sea, a cambio de nada, se acostumbran a recibir la plata a cambio de nada. Y entonces no tienen el incentivo para salir de la pobreza, para superarse. En muchas ocasiones lo que pasa es que más bien las reglas del sistema los obligan a quedarse en la condición de pobreza. La red de cuidado infantil, esto para mí es una de las barbaridades más acabadas que yo he visto. La red de cuidado infantil tiene una regla que si la madre, usualmente la madre, ¿verdad? En 98% de los casos, si la madre consigue trabajo formal y le pagan más que el salario mínimo, ya no tiene derecho al cuidado de sus hijos. Y entonces se le castiga el conseguir trabajo. Si la muchacha se queda en la casa viendo la telenovela o limpiando el piso o lo que sea y manda a los chiquitos al Secudi, perfecto, se lo reciben. En el momento en que ella consigue un trabajo... Que hay, por supuesto, siempre temas de forma y de fondo. De fondo, lo que dice don Eli Feinstein es para someter también a un chequeo y hay que decir que esto no ocurre así ya. Sí ocurrió durante mucho tiempo, pero lleva ya un buen tiempo, casi 2 años, mediante una directriz, luego mediante una ley, la ley 9941, artículo 3, esto según nos hablan del IMAS, que ya esto no es así. Entonces, no es algo que esté ocurriendo en este momento a lo que se refiere don Eli Feinstein, esto por el fondo. Por la forma, hay cosas que mirar, Gustavo. Sí, por la forma, efectivamente, Álvaro, y esto hay quienes defendieron a capa y espada el tema de este, digamos, error, podríamos catalogar de error discursivo de don Eliezer Feinstein, porque efectivamente la mujer que no trabaja no se queda en su casa viendo novelas y limpiando el piso, ¿verdad? Hay muchísimas otras actividades que precisamente tienen que ver con cuidado, que precisamente tienen que ver con trabajo informal, que tienen que ver en casos extremos incluso con ir a buscar en las calles el sustento diario para sus familias, que no necesariamente tiene que ver con quedarse en la casa viendo novelas y demás. La literalidad con la que lo dice efectivamente le afecta, y esto es un caso típico en el que el escenario hubiese cambiado y la discusión, por ejemplo, en redes sociales el día de hoy hubiese cambiado si don Eliezer Feinstein que hubiera dicho sí, el ejemplo fue malo, sí, esto ya no sucede, sí, por ejemplo, Puente al Desarrollo es ya una política pública que tenía no dar un beneficio estatal a cambio de nada, sino que hay un compromiso por tener a sus hijos en la escuela, por conseguir trabajo, por tener un estudio, etcétera, etcétera. Y entonces eso, por el fondo, lo hubiese valido si efectivamente hace un chequeo de su propia postura, pero por la forma, si hubiese, por ejemplo, si se hubiese disculpado y hubiese dicho, este no era el mejor ejemplo, o disculpas a las mujeres y esto no es el mejor ejemplo, y además estamos pensando en hacer estas y estas y estas y estas políticas para las mujeres, efectivamente, digamos, la historia hubiese sido otra. Pero efectivamente, la literalidad, el ejemplo es un ejemplo fallido, es un ejemplo de un error discursivo, y esto tuvo su peso en las redes sociales y efectivamente no ha salido todavía, digamos, la enmienda de ese error. Gracias, Gustavo. Seguimos hablando sobre estas y otras aristas complejas que tienen los temas del posicionamiento. Lo cierto es que luego, cuando hay que explicar, ya ello implica que hubo, ¿verdad?, algún piso falseado en el planteamiento del tema. Yo tenía una discusión con Álvaro sobre este asunto antes de que entráramos al aire y en efecto tengo la percepción de que hubo un mal manejo de la forma, pero cuando ya se trata de explicar, las cosas se complican mucho y no hay tiempo para ello, porque ya ardió el señalamiento y el enjuiciamiento, que es todo en tiempo real y con mucha dificultad. Por eso es que es una campaña difícil también para los propios candidatos. Vamos a una pausa, regresamos.
Todos los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Mi voto es una llave. Mi voto abre nuevas oportunidades. En democracia, el voto es la llave que abre caminos para seguir adelante. Y el próximo 6 de febrero tendremos en nuestras manos la oportunidad de decidir el futuro que queremos para Costa Rica. Entre todos elegiremos a las autoridades que nos representarán durante los próximos 4 años. Usemos esa llave y votemos. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. En conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, UNED presenta Trazos de Libertad, un documental social que nos habla sobre la importancia de ser libres, la educación y el trabajo en equipo. Este jueves 9 de diciembre, 8:30 de la noche, con repetición, sábado 11 a las 4:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Seguimos en Zoom electoral, faltan 5 minutos para las 9 de la noche, en vivo todos los miércoles de 8 a 10, no lo olviden. Hoy en nuestra sección de datos compartimos con Gustavo Araya 4 gráficos que escogimos para mostrarles unas realidades muy interesantes sobre nuestro devenir político en el ejercicio ciudadano. Vamos al primer dato, por favor, productor. Esto es lo más parecido a un enjambre sísmico que uno puede observar, y se trata de un flujograma de las decisiones y preferencias de los votantes en la campaña electoral del 2018, para que vean ustedes lo que ocurrió en esa campaña y cómo terminó, don Gustavo. Sí, hoy que vemos datos que nos reflejan que normalmente Costa Rica está aproximadamente con un 53% de la población que dice no estar definida aún por quién votar. Imagínense que este ejercicio se hizo por parte del Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica de octubre de 2017 a abril del 2018. Y esto es una medición con 300 personas, es un panel de 300 personas a las que se les fue preguntando durante cada mes por quién tenían intención de votar. Estas 300 personas empezaron, como ustedes pueden observar, digamos, repartidas prácticamente entre todas las candidaturas, continuaron así hasta prácticamente finales de enero. En febrero se terminan de definir casi hacia el final de febrero, y para la segunda ronda la historia es otra, ¿verdad? Se logran concentrar en 2 candidaturas evidentemente, pero esto lo que nos demuestra es que al día de hoy Costa Rica pedirle a las encuestas que nos den cuál es la posibilidad de cómo va a estar configurado el escenario para 2022 es absolutamente incierto. Sí, la población costarricense se toma su tiempo en analizar todas y cada una de las candidaturas para tomar su decisión. Gustavo, y no solamente se toma el tiempo, es que el que empieza adhiriendo al PUS termina votando por el Frente Amplio, y el que empieza con Liberación Nacional puede terminar con Fabricio Alvarado, como en efecto sucedió en la campaña, de modo que lo que hoy la gente pueda decir, los que sí están decididos, que no son ni siquiera la mitad, los que digan hoy que van a votar por uno, puede perfectamente acontecer que en enero, el 15 o el 20 o el primer domingo de febrero tomen una decisión en contrario. Pueden cambiar de opinión en varios momentos de la campaña, depende de lo que vaya ocurriendo. Absolutamente, y esto es un ejercicio como si lo viésemos, por ejemplo, en un microscopio, ¿verdad? ¿Qué pasa en una elección nacional? En un microscopio de 300 personas costarricenses medidas durante un periodo de tiempo importante. Ahora veamos un histórico que es también muy interesante respecto del punto de inflexión de la participación electoral, que durante muchísimo tiempo fue extremadamente baja, de las más bajas de América Latina, por supuesto, en el país, y en el 98 tiene un punto de inflexión, Gustavo. Sí, pasan varias cosas importantes. Venía Costa Rica sosteniendo, digamos, porcentajes de aproximadamente el 18.5%, 18% de abstencionismo. Lo que pasa es que efectivamente para 1998 el abstencionismo sube a 34%, prácticamente, digamos, casi que se duplica.
y se ha mantenido en ese nivel, e incluso hay estudios que demuestran que, como podemos ver en la tabla de al lado, que las personas, aunque hayan sido, digamos, personas que hayan nacido entre 1961 y 64, aunque hayan tenido una alta participación, esta es la participación electoral, 81% en el 82, 81% en el 86 y demás, estas personas para la elección del 2018 reportaban un nivel de participación electoral del 70%, o sea, un 30% de abstencionismo entre las personas nacidas entre 1961 y 1964. Lo que pasa es que conforme se han ido adhiriendo personas votantes al padrón nacional, ese porcentaje continúa en decrecimiento. Eso quiere decir que las personas nuevas votantes probablemente también tengan un alto nivel de abstencionismo, muy similar incluso a las personas que empezaron votando mucho antes. Entonces, conclusión, Costa Rica se enfrenta para el próximo febrero ante un dilema de si tendremos nuevamente un crecimiento en la población abstencionista en el país. Bueno, Gustavo, para eso nos sirve el siguiente gráfico, que es reciente, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Es la opinión respecto de la oferta propiamente. Sí, y esto, dos preguntas muy interesantes que hizo el CIEP de la Universidad de Costa Rica en el mes de octubre pasado. La primera pregunta: ¿se siente usted bien representado por los partidos políticos que están hoy en el escenario electoral costarricense? Prácticamente 2 de cada 3 personas, un 66% de las personas dijeron no sentirse bien representadas por estos partidos. Y cuando se le pregunta a las personas si le gusta tener tantas opciones electorales, la mayoría de ellas, un 45%, casi un 46, 47%, señala que no le gusta tener tantas opciones electorales. Esto más bien entonces complica. Hay un estudio de una norteamericana, Illegar, que dice que ante un panorama de elección donde hay mucha oferta, la población en términos generales tiende a, digamos, detenerse, tiende a no participar. Si estos dos fenómenos los juntamos, el de que tenemos un alto abstencionismo potencial y tenemos una población detenida, prácticamente, digamos, congelada ante una toma de decisiones tan compleja por partidos que no sienten que los representan, podríamos de nuevo tener un escenario, sin jugar de profeta, pero podríamos tener un escenario de abstencionismo no visto anteriormente en el proceso electoral costarricense. Para ir a una segunda ronda ya sabemos que definitivamente en un caso o en el otro, en mayor participación o en menos, siempre pareciera inevitable que terminemos el proceso en abril. Pero veamos de una vez el cuarto gráfico que escogimos para hoy, y es respecto de efectivamente cómo va a impactar ese abstencionismo. Eso es muy interesante porque pasan dos fenómenos fundamentalmente. La cantidad de personas indecisas que dicen que votarían nulo o en blanco, de agosto a noviembre prácticamente se mantienen parqueadas, se mantienen detenidas en un 60% de la población, aproximadamente. ¿Qué pasa con esto? Pasa que efectivamente disminuye la masa electoral y por lo tanto la legislación costarricense que pide que del total de votos válidos se alcance al menos el 40% para resultar electo en primera ronda, lo que tendríamos es que entre menos personas voten en Costa Rica, más fácilmente sería para un candidato o candidata que alcanzara entre un 17 y un 20% al día de hoy, pasar de primera ronda solamente, no ir a una segunda ronda. Entonces, aquí evidentemente no podemos hablar de que el abstencionismo en Costa Rica va a llegar a un 60%, pero sí tenemos un escenario en el que efectivamente se complica digamos, la situación para la mayoría de las candidaturas de no alcanzar precisamente un porcentaje suficiente como para poder pasar en primera ronda o en segunda, y en esto, digamos, en términos reales, lo que nos pone es que el techo para alcanzar una primera ronda cada vez va a estar más bajo. Hay que modificar la legislación costarricense, entre otras cosas. Aritmética electoral. Así es. Y dificultad de la decisión. Estos son datos en la sección de hoy, y de inmediato con Ernesto Rivera continuamos. Es uno de los candidatos con doble postulación. Como plan A, aspira a la presidencia. Como plan B, se postula como candidato a diputado por San José.
Inicialmente había lanzado una coalición con el partido Alianza Demócrata Cristiana de Mario Redondo, que luego se frustró por las investigaciones judiciales de los casos Cochinilla y Diamante. Es la figura más prominente del Partido Liberal Progresista. Esta es la biografía no autorizada de Eliezer Feinsack. Nombre: Eliezer Feinsack Mintz. Edad: 56 años. Candidato a presidente de Costa Rica y a diputado por San José. Partido Liberal Progresista. Profesión: economista. Trayectoria política: integró el Consejo de Asesores Presidenciales de Miguel Ángel Rodríguez, viceministro de Transportes, directivo de Arecet y de Fonafifo, presidente del Consejo de Transporte Público y dirigió la oficina de CINDE en Nueva York. Los primeros rastros públicos del economista Eliezer Feinsack se remontan a 1998, cuando Miguel Ángel Rodríguez desembarcó en Zapote y lo nombró como integrante del Consejo Asesor Presidencial, el CAP, que dirigía a su hijo Andrés Rodríguez. Allí, Eliezer Feinsack, un joven economista de entonces 33 años y recién graduado en la Universidad de Illinois, comenzó a codearse con los pesos pesados de la política y las finanzas de Costa Rica, como el abogado y exdiputado Rolando Laclé, los banqueros Leonel Baruch y Alberto Dent, y el politólogo y exdiputado Constantino Urcullo. Sus primeros pasos en la administración pública fueron en la dirección del Sistema Nacional de Evaluación, un programa que buscaba valorar el trabajo de 8 instituciones públicas según el Plan Nacional de Desarrollo. Los buenos resultados técnicos catapultaron a Feinsack a ser nombrado como viceministro de Obras Públicas y Transportes, desde donde supervisó la transición de la administración pública del aeropuerto Juan Santamaría a una nueva figura administrativa llamada gestión interesada. En julio de 1999, AGI de Costa Rica, hoy Alterra Partners, había resultado adjudicada en una licitación para asumir la figura de gestor interesado, un tecnicismo que pasaba durante 20 años el principal aeropuerto del país a manos privadas. En su rol de viceministro de Obras Públicas y Transportes, Eli Feinsack tuvo contacto con otro proyecto que venía cargado de polémicas y protestas sociales: la puesta en marcha del contrato de revisión vehicular, adjudicado al consorcio empresario que conformaban la española Riteve SIC y el empresario Marvin Herrera, dueño de compañías como Tuasa y Lumaca. Se trataba de un contrato con un valor anual de $13 millones que inicialmente se extendería por 10 años y que aún sigue vigente. El contrato de Riteve fue cuestionado en las calles y en el Congreso. Durante una comparecencia legislativa en 2004, el empresario español José Luis López aseguró no haber aportado ni un colón a las campañas políticas de Miguel Ángel Rodríguez o de Abel Pacheco. Sin embargo, el empresario autobusero Marvin Herrera, quien tenía el 45% de las acciones de Riteve, admitió haber aportado a la campaña de Abel Pacheco para fortalecer la democracia electoral en Costa Rica. Las protestas sociales que rodearon la puesta en marcha de la revisión técnica a todos los vehículos del país estuvieron inmersas en el fortísimo clima de agitación social que había provocado en el país la decisión de 45 diputados de Liberación y la Unidad Social Cristiana de aprobar en el Congreso un proyecto de ley que rompía el monopolio de las telecomunicaciones y la energía que tenía el ICE. Eran los días del combo del ICE, un masivo proceso de protestas, bloqueos y movilizaciones sociales que logró dar vuelta atrás al proyecto en el Congreso
y puso a la administración Rodríguez Echeverría en su momento de mayor desaprobación ciudadana. Un estudio del Estado de la Nación calificó las protestas contra el combo del ICE como el momento de mayor conflictividad social en Costa Rica en los últimos 30 años. Las gestiones de FEINSAG y del equipo del MOP para encarrilar el contrato de Riteve y comenzar el masivo proceso de revisión vehicular finalmente dieron frutos y la empresa inició operaciones en julio del 2002, al inicio de la administración de Abel Pacheco, cuando el banquero del Grupo Aldesa, Javier Chávez, era entonces ministro de Obras Públicas. Pero en julio del 2002, al momento en que Riteve inició operaciones, Eli Feinsaig ya no estaba en Costa Rica, sino en la Gran Manzana. Durante la nueva administración social cristiana, trabajó en Nueva York como director de la promotora de inversiones de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, CINDE, desde donde manejó un portafolio cercano a los 170 millones de dólares. En 2004, al finalizar la administración Pacheco, Feinsaig se movió al sector privado y fundó una empresa de asesoría y desarrollo inmobiliario. En 2017, ya enrolado en las filas del Partido Liberal Progresista y con todos los motores alistados para la contienda política, una enfermedad linfática lo hizo desistir de aspirar a una curul en el Congreso. En junio de este año, ya recuperada su salud, Eli Feinsaig anunció que había formado una coalición para el cambio junto al alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda. En ese momento, Feinsaig y Redondo firmaron un documento que titularon "Estamos de acuerdo en muchísimo más de lo que nunca pensamos", y proponían llevar a Costa Rica a un entorno de bajos impuestos y servicios públicos de calidad con alianzas público-privadas. Pero la coalición entre el Partido Liberal Progresista y la Alianza Demócrata Cristiana se disolvió en ácido a los pocos días, cuando estalló el gigantesco incendio político que provocó el caso Cochinilla, en donde se investiga el pago de sobornos a funcionarios para obtener contratos de obra pública. La investigación judicial reveló que el alcalde de Cartago, Mario Redondo, se habría reunido con el gerente de la constructora MECO dentro de un vehículo estacionado en un centro comercial para hablar de licitaciones de la Municipalidad de Cartago. Adiós coalición, bienvenido el partido. Como candidato liberal progresista, Feinsaig cuestiona el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y propone fusionar 23 instituciones del sector social en un solo Ministerio de Bienestar Social. Además, plantea disminuir el impuesto al valor agregado al 11%. Según la última encuesta del CIEP-UCR en noviembre, Feinsaig convocaba solo a un 1% de las intenciones de voto para presidente, y según un estudio del Observatorio Digital de la Universidad Latina, Feinsaig es el tercer candidato con mayor inversión publicitaria en esta campaña, ubicado detrás de José María Figueres y Linet Saborín. Desde el oficio periodístico ejercitamos la memoria como una herramienta fundamental para la formación de la opinión política de la ciudadanía. Vamos a pelotear brevemente, gracias. Vamos a pelotear brevemente sobre la figura del candidato del Partido Liberal Progresista, Eliezer Feinsaig, y para ello, don Gustavo Araya.
Don Eliezer tiene un tema interesante. Me parece a mí dos aspectos a destacar que son de importancia relativa alta para el tema, digamos, de un proceso electoral. Es una persona que ha pasado efectivamente en el sector público desde joven, tiene, digamos, en ese sentido, millas de vuelo, ¿verdad? Horas vuelo en el sector público y tiene horas de vuelo también en el sector privado, número uno. Y número dos, es un candidato que decidió definirse, y esto lo hemos discutido en otros momentos, por un cuadrante, por una ubicación, por un lugar en donde se aleja del liberalismo clásico conservador costarricense a un liberalismo progresista. Efectivamente, yo creo que eso le pasa la factura, como los temas que vimos recientemente, pero que, digamos, juega, por decirlo así, en un ambiente ideológico que le resulta, digamos, único, en el que él sabe que tiene una capacidad importante para poder desarrollarse. Tres cosas me quedan muy puntuales de este recuento de don Eliezer Feinsack. Usualmente tengo la idea de que a él se le asume como una figura nueva en la política. La verdad es que lleva 20 años, ciertamente en una segunda línea de la política. En la política electoral no intervino sino hasta hace 4 años y en ese momento se pensaba que iba a sacar mejores resultados. Lo cierto es que el partido, en buena medida quizás por la situación de salud que tuvo, no cerró de buena manera y no obtuvo ni siquiera una curul. Él era el candidato a diputado también, como dijo en una entrevista aquí mismo, que en ese momento sí era su prioridad. Ahora él va por la presidencia. Otros puntos muy sencillos. Don Eliezer Feinsack, de hecho, lo dijo acá mismo, de su intención de ser progresista. Yo creo que todavía queda la pregunta de dónde está el progresismo de este partido. Dio aquí una explicación, ciertamente, pero nos quedamos algunos con los apuntes. Vamos a un corte y volvemos con el mano a mano de doña Vilma Ibarra, entrevista a don Rodrigo Arias. Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. Espectáculos costarricenses que disfrutará desde la comodidad de su casa. Teatro al mediodía. Los domingos a las 12 mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Queremos invitarle para que esta semana nos acompañe en Código 13, un programa 100% tecnológico. Vamos a estar hablando sobre qué es un gusano informático y en qué manera podría afectarle para que usted esté prevenido. Y también una entrevista de fondo sobre soluciones tecnológicas de seguridad para mejorar, por supuesto, este tema en las ciudades. Los invitamos. En Construyendo la Costa Rica del Bicentenario, esta semana, junto a la banda de conciertos de Heredia, reconocemos el aporte de la cultura afrodescendiente a través de una adaptación musical del tradicional cuento Anansi, en Limón. Además, hacemos un homenaje al compositor Juan Rafael Alfaro, este jueves 9 de diciembre a las 10 de la noche, con repetición el domingo 12 a las 10 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica Televisión. En 13, Costa Rica Televisión, apoyamos la democracia, el análisis y la información de primera mano
basada en datos y entrevistas a fondo. Durante esta campaña, le proponemos realizar un Zoom electoral para analizar juntos cada detalle de la problemática nacional, conocer quiénes son los candidatos de las diferentes tendencias y sus propuestas. Todo lo que usted necesita saber para realizar un voto informado. Zoom electoral con Ernesto Rivera, Vilma Ibarra, Álvaro Murillo y Gustavo Araya. Zoom electoral, todos los miércoles de 8 a 10 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión y Facebook Live de Costa Rica Noticias. Como les anunciábamos antes de corte, nuestro mano a mano de hoy es con don Rodrigo Arias Sánchez. Encabeza la papeleta diputadil del Partido Liberación Nacional, de la minoría más grande política del país, para el próximo Congreso de la República. Don Rodrigo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doña Vilma. Un placer estar acá en Zoom Electoral y compartir con ustedes. Pues gracias. Yo quisiera preguntarle, porque esto me salta por todas partes, ¿por qué don Rodrigo Arias Sánchez, a sus 75 años de edad ya cumplidos, en la comodidad del retiro y la jubilación, acepta una nominación diputadil? Bueno, me parece una buena pregunta. Mire, primero porque me considero que me siento con muy buena salud. Eso es lo más importante. Segundo, porque yo estoy convencido que en la Costa Rica de hoy, esa Costa Rica que hemos visto y que ustedes han explicado en encuestas pasadas, etcétera, en esta Costa Rica ya ningún partido político puede ir a gobernar y hacer lo que pueda en su programa de gobierno o dentro de su propósito. Se requiere construir acuerdos. Y yo veo, cuando don José María me ofreció la posibilidad de encabezar San José, vi una oportunidad para mí de cerrar un ciclo en mi vida y tratar de hacer una cosa que he hecho en muchos años atrás, que es tratar de construir acuerdos importantes. Y me parece que hoy día Costa Rica está urgida de que a futuro nos demos la mano y que hagamos cosas juntas, porque de lo contrario no vamos a poder superar los retos que tenemos hoy. ¿Esto usted lo tenía en su hoja de ruta? ¿Lo tenía planteado o fue sorpresivo? ¿De dónde surge la idea? ¿Surge de su propia iniciativa? ¿Es don José María Figueres el que lo sorprende con este ofrecimiento? Mire, fue bastante sorpresivo. Yo estaba reuniéndome con don José María para conversar sobre algunos nombres para candidatos a diputados de diferentes provincias, y un día conversamos sobre el perfil de quién debería encabezar San José, y creo que cuando intercambiamos ideas sobre el perfil de esa persona que se suponía que debería tener experiencia y conocer una visión clara del país, etcétera, pues ahí surgió la idea y él me dijo, ¿por qué no lo considera usted? Así que yo le dije, era un sábado, yo le dije, deme chance mañana. Lo hablé con mis hijos, les pareció que era un reto bonito para mí, y yo lo llamé al día siguiente y le dije que estaba de acuerdo, que yo aceptaba. ¿Así tan rápido como en 24 horas? 24 horas. ¿Y qué significa ese galardón? Digamos, todo el mundo sabe que usted pues ha sido ministro de la presidencia en Costa Rica 2 veces. Hay algunas facetas de su vida que son tal vez menos reconocidas, pero que son significativas, como haber sido regidor y presidente municipal, o haber sido diputado por 8 o 10 días en 1986, justamente cuando don Oscar gana la primera elección. ¿Qué implica entonces ahora aceptar una nominación
que en su hoja de ruta, en su hoja de vida, para coronar la carrera, para retirarse desde una curul? Bueno, básicamente para lograr poner mi granito de arena, a ver si es posible forjar estas alianzas que tanto requiere el país. ¿Verdad? Usted decía ahora, mencionaba, yo voy a la Asamblea Legislativa por segunda vez, porque efectivamente en la campaña de 1986, en esa campaña yo fui postulado como candidato a diputado por la provincia de Heredia. Fue una decisión que en ese momento se tomó, se consideró que yo podría, digamos, ser la persona que tuviera la nominación por la provincia de Heredia. Lo hice y fui a la asamblea del 1 de mayo al 8 de mayo del 86, y fue una experiencia muy grata porque me permitió conocer muy bien a dirigentes del Partido Unidad Social Cristiana, que después fueron fundamental para lograr los acuerdos políticos que logramos en esa época hacer y aprobar agendas legislativas muy rápidas, ¿verdad? Yo recuerdo que de las cosas que más entrabadas estaban era todo el sistema del banco de la vivienda, todo el sistema financiero de la vivienda, y lo aprobamos muy rápidamente, al igual que el proyecto de la ERTH, que nunca se llevaba como 2 años esperando su aprobación. O sea, esa experiencia, ese paso mío por ahí corto, me sirvió mucho en esos primeros acuerdos que logré ya cuando estaba en el Ministerio de la Presidencia con los dirigentes y diputados de la Unidad Social Cristiana. ¿Y no es cierto que usted dijo que ya era suficiente haber pasado por ahí para no volver y pues ahora vuelve? Pues en broma yo decía que ya era suficiente, pero me parece que ahora las condiciones son diferentes. Me parece que estamos enfrentando varias crisis en Costa Rica, no se puede negar, ¿verdad? Tenemos una crisis económica, tenemos una crisis fiscal, tenemos una crisis social y tenemos una crisis humana, que es lo que está viviendo las familias costarricenses sin trabajo, muchas de ellas, ¿verdad? Y ya casi 1 año y medio estando en una situación muy precaria, con problemas sociales, con problemas psicológicos, con problemas de drogadicción, con problemas de alcoholismo. Igual en el campo de la reactivación económica estamos lejos de poder todavía ver un panorama claro hacia dónde podemos avanzar en reactivar esta economía. Y en el campo fiscal, bueno, ojalá que podamos seguir avanzando, ojalá que este convenio con el Fondo Monetario logre cumplirse para que Costa Rica comience a entrar en una ruta donde podamos volver a normalizar nuestras finanzas y lograr esa meta que es llegar a comenzar a bajar nuestra deuda, y en la medida que bajemos nuestra deuda tener más recursos para poder invertir en lo que hay que invertir, que es en educación, en salud, en infraestructura, en fin, tantos temas que hoy día no nos alcanza el dinero para poder invertir en eso. Ahora vamos a hablar sobre ello, pero le quería preguntar, usted fue ministro de la Presidencia, ya lo estábamos recordando, en 2 administraciones muy distintas, en coyunturas y realidades políticas muy distintas, con 20 años de diferencia, pero con el bipartidismo. Entonces, primero, ¿cómo observa usted el tránsito, ¿verdad?, del bipartidismo a esta circunstancia de fragmentación político-partidaria que tenemos, y cómo puede aportar, o cómo cree usted que va a aportar en esa nueva realidad tan diferente que tenemos hoy? Bueno, me parece que puedo aportar muy bien porque, puedo aportar porque veo claramente las diferencias que se han dado en un momento y en otro. Mire, en el periodo 86-90, la relación era con un partido, Gobernaba Liberación, había un partido de oposición que era la Unidad Social Cristiana, y se lograban acuerdos fácilmente. O sea, ahí el reglamento legislativo no existía, los acuerdos se lograban y se aprobaban por más de 40 votos. Así que esa fue la experiencia que yo viví en esa época. Sí, usted hablaba con don Rafael Ángel Calderón y hacían un acuerdo y 40 votos ahí estaban. Yo logré rápidamente tener una buena relación con don Rafael Ángel, nos reuníamos regularmente en la casa de un diputado amigo, muy amigo de él,
y se logró avanzar en muchas cosas. Por supuesto que la experiencia que viví en el 2006, 2010 fue muy diferente. Ahí habían otras fuerzas representadas en la Asamblea Legislativa. Los mismos partidos políticos estaban bastante divididos y bueno, y ahí la negociación fue muy compleja. Y fue muy compleja porque habían temas muy complejos. Y dentro de ellos, pues, cuando se aprobó en el referéndum el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, lógicamente yo recuerdo que muchas personas fueron a Casa Presidencial a festejar. Bueno, ya se aprobó el Tratado de Libre Comercio en el referéndum. Y ahí empezaba. Pero pocos se daban cuenta de que nos faltaba aprobar 13 legislaciones que la agenda de implementación. Que era la agenda de implementación, que requerían 38 votos, ni uno más, ni uno menos, y no teníamos ni un diputado más, ni un diputado menos, y tenían que ser proyectos que tenían que quedar muy bien redactados y bien formulados, porque todos iban a ser consultados a la Sala Constitucional, como efectivamente lo fueron. Así es que me parece que esa experiencia de la negociación del Tratado de Libre Comercio, que fue obra de mucha gente, yo fui nada más parte de los gestores, pero ahí intervino diputados, el presidente de la Asamblea Legislativa, don Francisco Antonio Pacheco, jugó un rol importantísimo, y logramos demostrarle a este país que se podían hacer acuerdos y aprobar una cosa que considerábamos que era muy importante. Esa experiencia a mí me motiva para ir hoy a la Asamblea Legislativa y tratar de ver si podemos construir mayorías para aprobar toda la legislación que hace falta y poner esta economía a caminar, porque lo que hace falta es legislación que permita que tengamos un crecimiento económico, ojalá del 5, 6, 7%, porque solo así podemos acabar con la pobreza. Cuando veíamos los datos de que se habla de la pobreza en Costa Rica, por supuesto que es muy triste, pero tenemos que tener muy claro de que solo con un crecimiento de la economía dinámico y ágil podemos realmente combatir la pobreza. Y por eso es que hay una serie de proyectos de ley, o más que proyectos de ley, de temas que debemos abordar, ¿verdad? Yo creo, y se lo menciono así en general, yo creo que hace falta un gran proyecto para la construcción de vivienda en el país. Hay una idea muy bonita que es formar un fideicomiso grande que pueda ser financiado con titularización de toda la cantidad de hipotecas que tienen los bancos en su haber. Me parece que eso podría dinamizar inclusive el mercado de capitales, yendo a la bolsa de valores a captar recursos y construir las viviendas que se necesitan y que es un generador de empleo. Pero igualmente tenemos que reconocer que el país no tiene capacidad para invertir. La inversión de capital que tenemos nosotros es poquita, ¿verdad? Porque no alcanza, todos se van a atender la deuda, ya sea en amortización o en los intereses. Entonces yo creo que ha llegado la hora de hacer un verdadero proyecto de alianzas público-privadas, mucho más grande que la ley de concesión de obra pública, que permita no solo la construcción de infraestructura física, carreteras, sino que también permita la construcción de escuelas, colegios, hospitales, sistemas de conectividad, etcétera. Cuando vi en el programa hoy hablar del proyecto ambiental, de la posibilidad de que el hidrógeno verde venga a ser una opción en Costa Rica, bueno, eso lo lógico es que hacer una gran alianza público-privada, porque es una inversión inmensa. La experiencia de Chile, por ejemplo, es una alianza público-privada que está en la costa y capta agua del mar y ahí comienza a generarse todo el proceso. Entonces yo creo que Costa Rica tiene que prepararse para una nueva visión de crecimiento, porque el Estado costarricense como Estado no tiene capacidad de invertir en los proyectos que el país necesita. Don Rodrigo, habremos tocado suficientemente fondo como una sociedad político-democrática a la que le cuesta articular acuerdos. No digo que no se pueda, sino que le cuesta articular acuerdos. Habremos llegado suficientemente
a un nivel de estancamiento como para estar convencido, como está usted, porque lo escucho, y esa es la idea que me queda, de que sí podemos hacer acuerdos político-partidarios para avanzar en temas sustantivos y no ir solamente remendando en el momento, porque hoy tenemos una calificación de estable que nos dio Moody's y que nos hace sentir bastante tranquilos, o nos da un poquito de tranquilidad, pero lo cierto es que tenemos una estabilidad endeble, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que pasa no solamente por la ley aprobada de empleo público en proceso de aprobación, sino también por nuevos impuestos. Todo ello es muy odioso, como las medicinas y los tratamientos difíciles. Bueno, yo soy un convencido de que tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, y no digo que estemos tocando a fondo, bueno, estamos muy cerca de que si no actuamos en conjunto podemos entrar en una gran crisis, ¿verdad? Y la experiencia no hay que verla muy atrás, ¿verdad? En los 80s la experiencia fue desgarradora, ¿verdad? Por no actuar a tiempo, ¿verdad? Una pobreza que llegó al 54%, una inflación que llegó casi al 90%, o sea, realmente una verdadera crisis en donde por una década o más muchos costarricenses han venido pagando la factura de la falta de educación y la falta de muchachos que tuvieron que salir de los colegios, etcétera. Así que yo creo que aquí no se trata de si eso es lo que queremos o no. Me parece que es una necesidad ver las diferencias que tenemos, pero también ver las coincidencias y tratar de llegar a estas coincidencias. Mire, en la parte fiscal, el Fondo Monetario afortunadamente no nos está dando una receta rígida de decirnos ustedes tienen que hacer esto y esto y esto. Nos está fijando ciertos parámetros, ¿verdad? Nos está diciendo ustedes tienen que llegar a tener un superávit primario en el 2023 de un 1 y pico %. O sea, un superávit primario, o sea, que los ingresos sean mayores que los egresos sin tomar en cuenta los intereses. Bueno, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, el país puede decidir cómo llegamos ahí. El segundo parámetro es, tenemos que comenzar a entrar en una curva de disminución de la deuda, para una deuda que ya está cerca del 69% del Producto Interno Bruto. Es una deuda inmensa, si consideramos que la tuvimos en el 30 y pico % en los 80s. Así es que yo creo que para llegar a eso, pues tenemos que hacer no solo aprobar una ley tan importante como el proyecto de empleo público, sino que también tenemos que ver qué otras medidas se pueden aprobar que le permitan al Fondo Monetario suplir el faltante que tenemos hoy día para alcanzar esas metas. Afortunadamente la economía se ha recuperado, afortunadamente el porcentaje o el crecimiento que vamos a tener como país va a ser mucho mayor que lo que se había estimado, y eso, cuando la economía crece, pues los ingresos fiscales también crecen. Entonces eso va a ayudar a que el diferencial que hay que llenar sea menor al 1%. O sea, y eso facilita que podamos lograr ese acuerdo con el fondo y caminar al segundo desembolso y poder girar los empréstitos que nos hace falta girar. Porque aquí lo que tal vez la gente no se ha dado cuenta es que este país, si vamos a recaudar 9,000 millones de dólares, tenemos que pagar 18,000, ¿verdad? Y que el 55% de los gastos tenemos que financiarlos vía deuda, y que solo un 45% lo financiamos con ingresos. O sea, estamos en un círculo vicioso que si no lo cortamos, vamos a llegar a una explosión. ¿Y usted sí está convencido que somos capaces de cortar este círculo vicioso? Y le pregunto aún más, ¿está asumiendo que ese acuerdo será posible lograrlo antes de que termine esta administración? Bueno, yo creo que el acuerdo ya existe. Lo que hace falta ahora es que aprobarlo para que el acuerdo ya está firmado. Ahora lo que hace falta es
cumplir esa obligación que siente que tiene el gobierno de generar ese porcentaje de ingresos adicionales para que podamos llegar a esa meta de ese superávit primario en el 2023 y que comencemos a que esa deuda comience a descender. En el momento que veamos eso caminando, yo creo que al país se le van a abrir un montón de oportunidades. Esto mismo que se anunció hoy, de que Moody's nos cambia la calificación y que ya hoy pasa a ser estable. Mire, eso es una bocanada de aire fresco en el mercado financiero. Eso va a significar que paguemos menos intereses en nuestra deuda, en nuestros bonos. Va a significar que muchos inversionistas van a ver otra vez la perspectiva de invertir en Costa Rica. O sea... ¿Y no podría ser una señal que le diga a los actores decisores internos, bueno, la verdad es que ya estamos bastante bien y para qué nos vamos a complicar aprobando esto en plena campaña electoral? No creo. Yo creo que esto apenas es una señal de que si las cosas se hacen bien, rápidamente podemos volver a tener una perspectiva de crecimiento. Don Rodrigo, ¿verdad? Le propongo que hagamos un ejercicio de pregunta y respuesta muy rápida porque el tiempo se nos está yendo. Ajá. Me quedan 8 minutos y mi realizador es sin misericordia con el tiempo. Es obvio que si yo le pregunto a usted cómo se ve el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, me va a decir que como diputado de gobierno, pero ¿qué tal que tuviera que ser diputado de la oposición? Bueno, yo me veo como diputado de gobierno. Sí, claro. Claro. Por eso no le pregunté. Bueno, así que pero si tuviera que ser diputado de oposición, ejercería mi papel como creo yo que debe ejercerse una oposición, siempre haciendo una oposición responsable. ¿Qué es hacer una oposición responsable? Pensar primero en el país. Es por ello que ha estado acuerpando a la administración Alvarado en el empeño fiscal, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, porque el país está primero, Costa Rica está primero. Yo cuando he estado con la fracción legislativa de Liberación Nacional desde el 2018, he conversado con ellos y siempre les he dado mi opinión de que se deben aprobar las cosas que el país las necesita, tal y como se aprobó la reforma fiscal de diciembre del 2018. Y aunque ello signifique que tenga que salir a rectificarle la postura a su propio candidato presidencial, como hizo la semana pasada junto con don Eduardo Lizano. Bueno, yo digamos, en cuanto a la posición de lo que hablábamos de ser oposición responsable, pues me parece que Liberación ha dado claras muestras de que ha sido un partido serio, un partido que piensa en el país, ha pagado precios políticos importantes, pero ha logrado que tengamos hoy día, mire, yo no quisiera pensar qué le hubiera pasado a Costa Rica si no se hubiera aprobado la reforma fiscal del 2018. ¿A dónde estaríamos? ¿A dónde estaríamos hoy? ¿Verdad? Porque tal vez eso que yo mencionaba ahora de la experiencia de los 80s, tal vez ya lo hubiéramos tenido, y hubiéramos tenido un panorama de una inestabilidad en el tipo cambio que sería terrible hoy día, porque tenemos una economía en dólares, ¿verdad? La cantidad de familias costarricenses que hoy día tienen créditos en dólares y ganan en colones, imagínense lo que sería eso si hay una variación violenta del tipo cambio, ¿verdad? Sí. Don Rodrigo, sin que sea impertinencia, sin que suene impertinencia, ¿usted qué le dice a la gente que está convencida que la política tiene que cederle espacio a las generaciones más jóvenes? Es decir, que debería dejarle espacio a gente nueva. Bueno, yo estoy de acuerdo. Me parece que ojalá que la gente joven se interese en la política y participe. Probablemente yo sea una excepción, probablemente voy a ser el diputado de más edad. Sí lo veo, y le voy a decir, sí lo veo presidiendo el Congreso el 1 de mayo. No lo sé. Digo, en la circunstancia de oposición o gobierno, será el de mayor edad y le corresponderá presidir la sesión del 1 de mayo. Sí, probablemente. Ahí ya podemos hacer una cábala. Probablemente. Una valoración crítica, no complaciente, pequeñita, vea que lo estoy tomando ya al final de la entrevista, de la campaña de don José María Figueres. Mire, a mí me parece que José María Figueres es la persona que reúne 3 condiciones fundamentales. Me parece que tiene capacidad, tiene experiencia y tiene equipo. Me parece que es una persona que está preparada para liderar un proceso de recuperación de este país, de recuperar la economía de este país, de poner esta economía a crecer. Me parece que no es momento de ir a aprender a un gobierno,
Yo creo que Liberación tiene un equipo de gente que puede llegar a gobernar con conocimiento de lo que hay que hacer. Así se demostró el día que se anunció ese grupo de personas que integran el grupo económico y social, gente que conoce lo que es haber estado en el gobierno, y eso es lo que urge es entrar a tomar decisiones. No se puede volver a ir a aprender a un gobierno. No me contestó sobre la valoración crítica de la campaña, pero me quedan 3 minutos. Usted representa, don Rodrigo, usted representa también a su hermano, es decir, esta es la nominación del arismo, o solamente de Rodrigo Arias. Bueno, me parece que cuando don José María presenta mi nombre o me propone encabezar San José, pues es una distinción que me hace a mí, de lo cual me siento muy agradecido y honrado, pero también es un lindo mensaje que le hace al arismo, y me parece que así ha sido recibido. Entonces usted ahora es el que lleva la estafeta del arismo en la familia. No, el arismo siempre seguirá llevando el nombre de Óscar Arias, que fue el que lo creó. Yo estaba a la par de él por casi 50 años en la vida política, y ahora pues me hacen esa distinción de ir a la Asamblea Legislativa, lo cual me siento muy contento. Don Rodrigo, una valoración limitada, corta, del gobierno de don Carlos Alvarado, sabiendo que estamos ya en las últimas de tanteo y que ustedes recibirán, si llegan a ganar esta elección, y si no en oposición, el país que debe continuar. Bueno, a mí me parece que ha sido un gobierno que no estaba preparado para gobernar. Sin embargo, debo decirle que me parece, y yo creo que es justo reconocerlo, que ha sido responsable en la propuesta fiscal. En eso se paga un precio, y yo creo que el haber presentado el proyecto de reforma para la ley de equilibrio de las finanzas en el 2018, pues fue una cosa necesaria, fue una determinación válida. Hubo que soportar una huelga que le causó un gran perjuicio al país, pero al final salimos adelante. Salió la propuesta que se presentó y tuvo partidos de oposición que fueron responsables en aprobar lo que Costa Rica realmente necesitaba. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se me quedan preguntas en el tintero, pero bueno, no hay tiempo. Muchas gracias a usted por invitarme. Muchas gracias, don Rodrigo Arias Sánchez. Será diputado a la Asamblea Legislativa en el próximo cuatrienio, en el gobierno o en la oposición. Vamos a pausa, venimos a cierre. Llegó la mejor época del año y con ella una caravana de diversión, música, sonrisas y todas las tradiciones que nos encantan a los costarricenses. Caravana navideña, 5 programas antes de Navidad para compartir juntos y en familia la magia y la alegría de estas fiestas. Todos los sábados a las 7 de la noche, por 13 Costa Rica Televisión, Radio Nacional 101.5 FM y redes sociales del CINAR. Te invita Banco Nacional, Banco Central de Costa Rica, COSEBI, INBU, AIA y Corfoga. Regresan los Juegos Nacionales a 13 Costa Rica Televisión, con toda la alegría y emoción de las justas deportivas de la juventud costarricense. Juegos Nacionales 2021. Resumen, domingos 8 y 15 de la noche. Por 13 Costa Rica Televisión. Amigos, en Moscú existe un lugar muy interesante. Es una pequeña ciudad con sus propias plazas, sus propias calles, sus propios monumentos históricos, teatros, museos, incluso con sus propias tradiciones y sus fechas importantes. Este lugar o pequeña ciudad se llama Universidad Estatal de Moscú, o en abreviación MGU, que en esta ocasión planea ser un turista para descubrirla junto con ustedes, la universidad más famosa de toda Rusia. ¡Vámonos! La lista de Eri, los sábados a las 11:30 de la mañana, en 13 Costa Rica Televisión.
Hola, ¿qué tal? En estos 200 años de vida independiente de Costa Rica, el país ha pasado por diferentes modelos de desarrollo económico y social, algunos más exitosos que otros, pero llega el momento de sentarnos a reflexionar sobre precisamente esos retos que en materia económica tenemos como país en aras de empezar a construir la Costa Rica que queremos ahora en el presente, pero sobre todo para el futuro. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Veamos de cerca a las mujeres que marcan un rumbo en América Latina. Soy Joanny Sánchez. Hola, soy Natalia Orozco. Somos Fuerza Latina. Eso, Fuerza Latina. Cada quien con su forma de abordar las cosas. Estaremos recorriendo América Latina en busca de las mujeres que desde sus comunidades, sus pueblos, sus ciudades están inspirando el mundo. Felices, empoderadas, con una motivación, con una esperanza de vida. Esto es increíble. Este es un viaje para conocer sus luchas, sus retos, sus logros. Acompáñanos a encontrar Fuerza Latina, los domingos a las 2 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Nueve y 50 de la noche, estamos en Zoom electoral. Acabamos de tener el mano a mano de doña Vilma Ibarra con Rodrigo Arias y bueno, vamos a analizarlo brevemente. Yo me quedo con la impresión de que hay una intención de transmitir seguridad y experiencia y que ese mensaje se logra. Don Rodrigo Arias transmite seguridad y experiencia, tiene el porte de quien ya fue y ya volvió. Y eso es un mensaje, me parece muy fuerte. Queda la incógnita de cómo se recibe por las generaciones más jóvenes. Me queda la incógnita cuánto de la vieja política también refleja a la hora de las opiniones positivas y negativas. Gustavo. Efectivamente, Ernesto, no solamente, como habitualmente me gusta, no solamente hacer análisis, digamos, de la parte del fondo, sino también de la forma, como hemos hablado durante esta transmisión, y me parece que hay dos aspectos fundamentales que dibujan la figura de don Rodrigo Arias Sánchez el día de hoy. La primera de ellas, en términos de lenguaje no verbal, efectivamente esa tranquilidad en el discurso, esa pasividad comedida, pero certera, segura, precisa en el discurso, en la forma en que habla, pero también en su lenguaje, digamos, corporal, donde transmite efectivamente la certeza, la tranquilidad que sabe, que tiene, que cuenta de años de experiencia. Y por el fondo, me parece que hay dos elementos absolutamente rescatables de la entrevista, que creo que también es, no solamente hoy, sino que quien haya estado en contacto directo o indirectamente con don Rodrigo Arias. El primero de ellos es una persona acostumbrada a objetivos. Se refirió en todo momento, en el 99% de la entrevista, objetivos claros de dónde tiene puesta la mirada. No lo distraen los partidos políticos, no lo distraen personalidades o egos personales, no lo distraen contextos que no tengan que ver efectivamente, o elementos del contexto que no tengan que ver con el objetivo trazado. Fue absolutamente enfático, claro, de cuáles son las propuestas, cuáles son los temas que tiene que recorrer el país para su visión de mundo, su visión política y poder acometerla. Y el segundo es un tema, digamos, que efectivamente da la experiencia y da el probablemente haber estado en batallas no solamente nacionales, sino también en batallas literalmente, prácticamente, digamos, a nivel internacional. Es una persona acostumbrada a jerarquizar esos temas. En todo momento se refirió no solamente a objetivos claros, sino cuál era la jerarquía en donde debía acometerse, por decirlo así, la hoja de ruta, no solamente para este gobierno, para una próxima administración, para la Asamblea Legislativa, y nada lo distrae efectivamente de tener claramente esos puntos. Una persona con estas dotes efectivamente se convierte en una figura que efectivamente en Costa Rica va a ser cada vez más necesaria, un primer ministro
presente en la Asamblea Legislativa, o una primera ministra presente en la Asamblea Legislativa, en donde estamos prácticamente en un sistema, diríamos que semi-parlamentario prácticamente, con un multipartidismo y con muchísima fragmentación en los partidos políticos, y esto le imprime de alguna manera, digamos, un liderazgo diferente, que probablemente sea un liderazgo de consulta al que tengan que llegar otros partidos políticos y no solamente el propio. Yo me quedo con unos apuntes que estábamos haciendo mientras Vilma preguntaba a don Rodrigo. Y es que pasaron 20 minutos y quien no conoce a don Rodrigo Arias y su trayectoria, que son pocas personas ciertamente, pero pudo haber pensado que don Rodrigo estaba en otro partido que no era Liberación Nacional. No había mencionado a don Oscar Arias, su hermano expresidente, no había mencionado al candidato José María Figueres, no había mencionado a su partido, que es el partido más representativo del sistema de partidos nuestro, a la situación de los alcaldes del Partido Liberación Nacional y el amplio poder que han venido ganando. Y entonces, de hecho, y Vilma lo dice al final, las posibilidades de que no sea diputado a partir de mayo de 2018 son muy reducidas, son ínfimas, diría uno. Tendría que pasar algo realmente fuera de serie. En cambio, las posibilidades de que el candidato José María Figueres, para el que se supone hacen campaña también los candidatos a diputados, tiene realmente muchísimo más incertidumbre en relación con las posibilidades de un triunfo que lo haga gobernar a partir de mayo de 2018. Me parece que oyendo la entrevista él no anda pidiendo votos para José María Figueres. Obviamente cuando le pregunta a Vilma, le dice qué le parece don José María Figueres, y él dice, bueno, la experiencia, el conocimiento que tiene, y da sus 3 virtudes, es claro que, pero habla más de la figura y de la figura propia y de lo que pretende hacer como diputado oficialista o de oposición, incluso, a lo que se refirió también. Una entrevista de mano a mano, sin duda, con uno de los que será un protagonista fijo en la próxima Asamblea Legislativa, en el próximo cuatrienio. No hay posibilidades de que no lo sea. Veremos si estará en la oposición o en el oficialismo. Veremos cómo logra arriar, cómo logra acomodar, si es que lo logra, una asamblea legislativa que va a ser por lo menos variopinta. Se nos fue el Zoom electoral de esta noche. Vilma Ibarra, Gustavo Araya, Álvaro Murillo, muchas gracias. Muchísimas gracias, lo disfrutamos como cada miércoles y los invitamos para que nos acompañen a este Zoom electoral, el último del miércoles entrante, el último del 2021, porque luego tendremos muchos Zoom en enero y de cara al primer domingo de febrero. Después veremos. Buenas noches y hasta la próxima semana. Hasta dentro de próximos 38 días. Hasta luego. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche en este Zoom electoral.